de EPM. Todos los contratistas e interventores deben velar por el cumplimiento de la norma técnica. Entonces esto lo explicamos de una forma distinta y decimos: la NEC 1300, gestión ambiental e instalación de redes de servicio público, impacto comunitario. Este apodito nunca se lo podemos dejar. Ese es en construcción es muy dado que a las personas nos conozcan por un apodo, ¿cierto? Usted ya se sabe cuál es el mío, ¿no? Nada, bueno. ¿Cuál le dieron? Entonces le dejamos un apodo, obviamente, a nuestra norma. Aplica a todos los contratistas desde las distintas direcciones y filiales de empresas públicas de Medellín. Y ojo a lo que la aclaración que hacemos acá. Bueno, primero cambiamos gerencias por direcciones, porque nosotros lo que tenemos ya no son gerencias sino direcciones a nivel macro. Todos los contratistas, y decimos, incluidos sus subcontratistas cuando estos existan. Si al contratista se le autoriza subcontratar, ese subcontratista tiene la obligación de cumplir toda la normatividad, asume todas las obligaciones como si fuera un contratista más. En el momento en que nosotros aceptemos que haya un subcontratista, porque la subcontratación, y así está de manera contractual, no se puede ir haciendo porque yo quise ir subcontratando, sino que tengo unos parámetros en los cuales puedo subcontratar y cuándo no. E interventores deben velar por el cumplimiento de las normas técnicas y desarrollarán su trabajo siguiendo los parámetros ambientales, sociales, de salud y seguridad establecidos en la norma. Las empresas públicas de Medellín podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras. Cuando estamos hablando de la ejecución de las obras, no necesariamente tienen que ser las de materialización de algo, no tiene que ser una excavación. Por ejemplo, ustedes cuando están haciendo las actividades de investigación de limpieza de las redes, pues hombre, si las condiciones en las que se está haciendo ese trabajo tiene este tipo de cosas, un incumplimiento de los requerimientos ambientales, de seguridad o peligro inminente de las personas. Por ejemplo, una cosa muy simple que se nos presenta, es que destapamos las cámaras de inspección y entonces se nos cayó un lapicero, no nos vamos a bajar porque vamos a poner simplemente la mira. Bueno, ya estaría en topografía, no te voy a dejar a vos quieto, topografía. Entonces destapamos la cámara de inspección, ponemos la mira, pero se nos cayó algo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con lo que nos cayó? Se perdió. ¿Seguro? Según lo que sea. La calculadora. No, ahí mismo baja. Baja él, no baja vos, baja él. Y entonces, para que él baje, ¿qué haces? No, él sabe que tiene que esperar a que evacúen los gases. Sí, ¿y cómo se evacúan los gases? ¿No? ¿Y cómo se evacúan los gases? No, esperando. Nosotros ¿seguro? esperamos un rato y miramos si hay cucarachas y miramos todas las... Pero de todas maneras también depende de la profundidad y de cosas y de lo que se caiga. Hermano, a usted no se le ha muerto un cristiano de milagro en donde fue. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un hombre y una cucaracha? El 3% que necesita el uno y el otro de oxígeno, un 3%. Las cucarachas necesitan un 16% de oxígeno en el aire y nosotros necesitamos mínimo un 19%. Ese 3% hace la diferencia entre un hombre y una cucaracha en un espacio combinado. Cuando vos ves cucarachas, hay oxígeno. Lo que vos no sabes es que hay el oxígeno suficiente para que yo, como humano, baje, respire, haga la actividad que necesito hacer y vuelva a salir. Puede que yo entre, pero no vuelva a salir. Es bien interesante. Puede que no vuelva a salir. O sí, al menos no que salga vivo completamente, porque me pueden sacar rápidamente, pero resulta que entre el momento en que perdí el sentido y el momento que me lograron sacar y ya me llegó el oxígeno que necesitaba, pasó el tiempo suficiente para que mi cerebro entre en shock y convulsione y ya sea una muerte cerebral irreparable. Tenemos un bombero en Medellín, Roberto Jaramillo Izaza. Roberto Jaramillo Izaza. Es que siempre me confunde con Bernardo Jaramillo. Roberto Jaramillo Izaza. Roberto Jaramillo Izaza. El 18 de
julio del año 17 de julio de 1998 se metió a una cámara allí, siendo bombero, tratando de salvar un trabajador de la firma Diconsi. Juepucha, 14 años. Hace 14 años está tirado en una cama, tiene muerte cerebral. Inhaló esos gases. No tuvo oxígeno. Es que vean, ¿qué pasa? Enseguida seguimos allí. Pero que esto me interesa a todos. ¿O no les parece? Porque es que vos muchas veces, como ingeniero, por el afán de tener rápido el dato, podés presionar para que el trabajador se meta. Y eso sí que nos pasa en las obras, que nosotros damos la orden de que el otro se meta. Es que vean, usted mismo, usted es el topógrafo, usted mismo dijo, él se me mete allá, de una, ¿sí? Él meta, si usted a ver si se mete. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso, la muerte cerebral que pueda tener. Ojo con ese tipo de vainas. Usted nunca puede destapar, y por el simple hecho de que destapó, creer que eso va. Hay unos gases que sí, obviamente, la concentración, hay unos que van saliendo, pero usted sabe que salieron todos. La única forma de poder saber usted si hay oxígeno y además si el nivel de sulfhídrico, de metano y de monóxido está dentro de los parámetros aceptables para que un hombre se pueda meter ahí, es a través de un detector de gases. Tiene que ser un detector de mínimo esos 4 gases. No te sirve uno simplemente de presencia de oxígeno, porque puede haber oxígeno, pero al mismo tiempo están los otros gases concentrados en un nivel supremamente alto y que van a matar. Es medirlo, y una vez se garantice que la persona puede entrar, pues va a ingresar. Y la persona, es más, se tiene que ingresar, es cuando se baja a cogerle la calculadora, tiene que bajarse con el aparato adherido a su cuerpo, con el objeto de que si cuando esté abajo se está demorando mucho en la agachada a coger la calculadora y eso le pita, pues salta rápidamente, porque es que hubo una de las condiciones de gases o de oxígeno que se alteró. Pero además le pongo este ejemplo que es muy simple. Estamos en el nivel mínimo de presencia de oxígeno en el aire, 19%, y usted bajó. ¿Qué hace usted cuando está abajo? Respira, ¿sí? O sea, se consume parte de ese oxígeno. ¿Y qué devuelve? Estás cambiando el poquito de oxígeno que tenías por gas, ¿sí? Entonces no es solamente de que haya presencia de algunos vectores, sino que también tiene que haber el detector para poder saber en qué niveles están. Hay ocasiones en que incluso tenemos que estar ventilando. Nos salen con bobadas como esta. Es que destape 3 cámaras al mismo tiempo en línea, que tranquilo que el aire se mete, y entonces ya se mete por la primera, corre el de la segunda y lo saca por la tercera. Pues esa sería la lógica, pero usted no me puede garantizar eso. Entonces en algunas ocasiones usted lo que va a tener que hacer es tenerme un ventilador y un extractor para que me haga el cambio, me esté cambiando las condiciones. Eso cuando la concentración de gases es muy alta y hay que trabajar necesariamente. Mucho cuidado con eso. En esos casos, cuando yo llegue a la obra, o cuando el de salud ocupacional llegue a la obra, o cuando usted como ingeniero, usted como cualquiera de los diferentes actores que tenemos involucrados en el contrato, lleguemos, o si llega la interventoría, en ese momento hay que suspender. ¿Por qué? Sí. Mantener un ventilador es muchas veces complicado, en sombra, cuando uno no tiene físicamente espacio para colocarlo, para llevarlo, porque la comisión anda, digamos, nosotros tenemos una zona de escala, escalas para arriba, escalas para abajo. La comisión anda con la organización, con el detector de gases, con sus equipos de topografía. Eso es, pues, un equipo de ventilación, de ese tipo de cosas. Ya eso es... No, pero hay unos muy manualitos. Pero la pregunta va es, uno puede tener como procedimiento destapar el NH, detectar el gas, si se detecta que la composición de lo deja destapado mientras se ventila,
destapa otro, regresa estando monitoreando, por supuesto, con la señalización adecuada y el personal para monitorear en qué momento es apto, si son aptas las condiciones para poder utilizar. Cuando yo te hablo de tener equipo de ventilación y extracción, es cuando hay una alta concentración de gases, ¿sí? Y una baja, por ende, una baja presencia de oxígeno. O sea, eso no es una situación que te vaya a presentar siempre. Pero hay otra condición. Cuando estamos hablando de escalas, estamos hablando por lo general de pendiente, ¿cierto? Y en la pendiente va a haber menos concentración, siempre va a haber menos concentración. Eso no quiere decir que por eso podamos ir muy tranquilos. No, la medición hay que hacerla. Lo que puedes hacer entonces es, bajo esas condiciones de trabajo, que no se puede estar andando entonces con el equipo de aireación y demás, es que cuando se llegue a un punto donde la concentración es muy alta, no puedes entrar ahí. No puedes entrar ahí. Es algo ahí ni esperando, porque es que ¿qué te va a garantizar? Vos vas a tener que quedarte ahí con el detector hasta que eso pite, entonces no haces nada con irte para otro, a no ser que tengas dos detectores, porque entonces vas a tener que dejar uno trabajando permanentemente ahí y otro allá, porque acordate que no solamente es detectar, hacer la medición en el momento para autorizar el ingreso, sino que además el trabajador se tiene que ingresar con el aparato. O sea, yo necesito un aparato por cada persona que se vaya a entrar en un espacio confinado diferente, no en el mismo, porque en el mismo paso tenemos unos roles, ¿cierto? Sino si son espacios confinados diferentes, así estén conectados a través de la tubería, un tramo de cámara a cámara y se van a entrar en ambas cámaras, ambos tienen que tener detector y en ambos se tuvo que haber hecho todo el procedimiento de control, que debe incluir una autorización de ingreso. Cuando se le cae la cámara, tiene que haber una autorización de ingreso, que es un documento que deben tener. Ah, no, es que a él se le cayó la calculadora, se le cayó la calculadora. A él se le cayó la calculadora. Siguiendo con el mismo ejemplo. ¿Será que tiene que entrar con un tanque de oxígeno? Hemos tenido casos en que se ha tenido que trabajar con tanque de oxígeno. Aquí sobre la vía regional, Ingelel, sí, Beatriz Taborda, Ingelel, tuvieron que trabajar en una zanja con tanques de oxígeno, por la profundidad. Es que el oxígeno a mayor profundidad vas a tener menos oxígeno. Es que uno evalúa que se va a meter a la cámara y recoger la calculadora le va a tomar menos de 2 minutos, 1 minuto. Y digamos que uno puede pasar ese tiempo respirando, pues si la cosa es tan grave, pues contener el aire, meterse a sacarle. Claro, si usted baja por ella, sí, pero si me lo va a meter a él, no. No, yo no lo estoy poniendo pues como la situación. No, pero no, a lo que quiero llegar es, si vos que sos el que estás dando la orden, te metes y lo haces, allá vos, pero no me sacrifiques a nadie más. Es una cuestión de que asuma su propio riesgo. Exacto, no es lo mismo yo asumir mi riesgo que poner a otro que lo haga. Yo llego a la lógica y la lógica es baja y sube sin respirar, no hay problema, pero ¿y si se resbaló? Y si no aguanto y finalmente es no jugar con la integridad del otro. Entonces por eso yo lo digo, si vos sos el que asumís tu propia vaina y lo haces, pero vos como jefe, no el trabajador, no jefe, tranquilo, yo me meto. No, ese jefe yo me meto, lo tuvimos que pagar no hace mucho, el año pasado, antepasado, en un caso bien simpático. Las cajas de válvulas reguladoras, pues son de acueducto. Y va a haber gases en la cámara de acueducto. Pero es que además las cámaras de las reguladoras tienen una salida del alcantarillado. Ellas deben tener una charnela en la cámara, en la de inspección, pero todos sabemos que todas las reguladoras no están conectadas a manjoles, y sabemos que no en todos los manjoles tienen charnela, pero también sabemos que además que no todas las charnelas sellan 100% y que te va a garantizar una hermeticidad total. Cedros de Badajoz, ¿saben dónde es Cedros de Badajoz? Aquí el límite entre Itagüí y La Estrella, en la cárcel Yarumito, es una vía que hizo municipio de los asociados del Valle de Aburrá. En todo ese límite, ahí en toda la entrada de los Cedros de Badajoz hay una válvula reguladora. Hace más o menos 12 años, uno de nuestros ingenieros fue a prestarle asesoría a un urbanizador que no tiene nada que ver con EPN. El urbanizador
se trajo un trabajador o varios trabajadores de su contratista y se vinieron a mirar las instrucciones. Entonces nuestro ingeniero decía, hay que cerrar esa válvula de salida y luego cierra la válvula de entrada. Trabajador se ofreció y le dijo, ingeniero, yo bajo para que usted nos diga cómo es la vaina. Sí. Y estos dijeron, baje, y bajó. Y cuando estaba allá, se quedó dormido, se murió. Finalmente PM fue condenado el año pasado, o antepasado, mejor, fue condenado a pagar, nos salió muy barato, 60 millones de pesos, por solidaridad, por nosotros ser los dueños de la red, por nosotros ser los dueños del punto donde se murió. Y ahí es donde yo a mis alumnos permanentemente les digo, nunca inviten a nadie a la casa y menos a beber. ¿Sí? Porque si esa persona se le intoxica o se le tropieza y se le aporrea dentro de la casa, usted es el responsable de lo que le pase. Y EPM fue condenado por el Consejo de Estado, ya en una instancia definitiva, a pagar, a indemnizar a la familia de ese trabajador. Aparte lo que ya el contratista y la RP le habían tenido que pagar y demás. Entonces fíjense que es una situación de que el riesgo no lo puedo ir asumiendo así sea de esa manera. Mi obligación, tu obligación como ingeniero, tu obligación como topógrafo, en el momento que él te diga, fresco jefe, yo me meto a sacarlo, es decirle, no lo puede hacer. ¿Será lo que hacemos? No. Baja pues rápido, yo sé que vos sos muy ágil. Eso es lo que hacemos. Sí, no digamos que así es como, ¿cierto? Porque todos jugamos con el riesgo, pero no se debe jugar con él. ¿Cómo? Pues estoy en la situación hipotética de que yo esté ahí acompañando la comisión sí. Y se va el celular. Sí. Entonces yo no voy a esperar el ventilador, la conexión, sino que yo meto el riesgo si lo asumiría yo. Bueno, lo asumirías vos. Claro. Pero hombre, se me llena de agua, se me lleva la corriente. Claro, es que ese es el pensamiento de nosotros los latinos. Los latinos no jugamos, no sabemos, no consideramos el riesgo. Nosotros somos muy de... Sí, no, pues uno ya evaluaría si qué tanto daño sufrió. Yo ya lo he despedazado, ya queda ahí. Pues sí, claro. No, la SIN, saquen la SIN. Esa es la información. Muy bien, entonces piensen en esto. Ustedes como contratistas, o cada uno como contratista, y la interventoría debe ordenar la suspensión de la actividad que se esté haciendo en un momento donde se estén haciendo incumplimientos a los requisitos ambientales, a los requisitos de seguridad, o en caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes. Y en este último caso, EPM puede obviar la notificación escrita y ordenar que se hagan los correctivos, se tomen los correctivos necesarios. Y estos tipos de suspensiones no da lugar a reclamación por parte de quien esté ejecutando la actividad, puesto que se trata de un incumplimiento. Entonces no es que yo lo esté suspendiendo, sino que usted se está suspendiendo su propio avance porque no me está cumpliendo unos requisitos de normatividad, de legislación, y además que son contractuales. Entonces no da lugar a indemnizaciones o a ampliación del plazo. Esto es entonces aplicable absolutamente a todos dentro de las etapas contractuales. Y eso me da lugar también a algo muy interesante. ¿A quién también le tiene que aplicar la norma? Al mismo interventor. Y somos dañados, somos expertos, los interventores, los funcionarios de la entidad contratante, en llegar a los sitios de actividad, a los sitios de obra, a los proyectos, sin el lleno de los requisitos de seguridad. Entonces, llegamos sin calzado de seguridad, llegamos sin cascos, llegamos sin los elementos de protección que se requieren. Si usted en el momento me abrió una cámara y me la tiene demarcada, ese es su sitio de trabajo, y si yo así sea la interventoría o la entidad contratante, llego y voy a intentar ingresar sin los elementos, y usted no me permite ingresar, yo no puedo ingresar, porque además si usted me permite ingresar, usted está cometiendo una falta gravísima, porque está permitiendo que bajo su responsabilidad haya una persona que no está en el cumplimiento de la normatividad, y usted va a ser responsable solidario de lo que le pase. Por ejemplo,
yo llego a esa área y me caí y me quebré. Entonces yo voy a reportar un accidente de trabajo, pero yo no tengo los requisitos, no estaba cumpliendo con los elementos, hay una investigación, entonces la ARP me puede decir, vea, usted me dio papaya, no reconozco el accidente de trabajo, y entonces ¿cómo se nos va a convertir? Va a ser una responsabilidad directamente suya porque me permite estar en esa zona. Las interventorías, las entidades contratantes, tenemos la obligación de cumplir todos los requisitos. No somos dioses. Hay algo que es sobre la línea de vida. Sí. Ajá. Nosotros nos hemos encontrado o sea, que por el mismo espacio que se tiene para la circulación, no por el lógico de la mitad de la ciudad, por ahí pasa la gente, por el sur, por el bajo. La línea de vida tiene que soportar determinada carga. 5.000 libras por persona. Eso es una cosa muy grande para la comisión. Bueno, o sea, ¿Qué están utilizando? pues nosotros estamos todavía como tratando de implementar en este momento lo que es nuestra línea de vida. Los mamones de nosotros miden 1.43. O sea, estamos mamones, como estamos muy altos, todavía nosotros no estamos muy altos. Pero nos hemos hecho esa pregunta de ¿cómo hacemos nosotros para dar la comisión por una barra? ¿De dónde se maneja? ¿Una barra para qué? No, con el elemento de la línea de vida. No hay ni dónde fijarlo, ni dónde ponerlo, ni dónde apoyarlo. Y hemos encontrado que todo lo del mercado es muy aparatoso para esa situación específica, por la zona tan estrecha. Muchas veces nosotros tenemos que poner 2 personas a que pasan los animales, pasan las señoras, nosotros ahí. Pues, ¿cómo logramos que nos ingeniamos? ¿Qué hacemos para cumplir? ¿Cuántas personas tiene la comisión? La comisión tiene 4 personas. Ya van a ser 5. No, es que venga, ¿de dónde voy a amarrar la línea de vida? Entonces hay gente que dice de la tapa, amarre la de la tapa del manjol, es que la tapa ya está por fuera y la tapa pesa mucho, vale, sí. Péguelo de la reja de la ventana de la casa. Oiga, si lo hubiese, si hubiese, usted me le tendría que hacer una prueba que si me resiste 5.000 libras, entonces va a tener que estar con otros equipos para buscarme la resistencia. Yo no le veo sino una solución, por eso le digo que va a tener que tener otra persona. Es un trípode. Un trípode que se pone ahí en ese punto, va a haber, obviamente, con el paso de las personas, va a haber cierta... No tiene a los 20 centímetros, porque sería el tamaño de la huella. Es un tiempo mayor cuando se pone el ciclo, ya lo llevaron muchos capaces de cuadrar. Sí, hay unos que las escalas, uno sabe que son escalas porque está parado en ellas, pero parece que fueran pintadas ahí en el andén. Buen punto. No, para pensarlo no, es para verlo. Es para verlo. O sea, les propongo, si ambos grupos tienen la misma situación, o los 3 grupos tienen la misma situación, que hagamos una visita de campo, Claudia, vemos esas condiciones y buscamos la solución. ¿Sí? Y buscamos la solución, pero entonces hacemos una visita de campo en torno a eso. ¿Vale? Okay. A diciembre sirve. Esa agenda mía es como complicadita. No, bregamos a que sea la próxima semana. No, pues cuando, eso sí, tiene que ser muy temprano, para que los pillos estén dormidos y para que, además, no, es que la agenda mía es muy complicada, muy complicada. Entonces sí, ojalá si pudiéramos salir a las 6 de la mañana un día cualquiera, nos recogen o salimos. No, el domingo después de misa de 12 no, man. Ese lo tengo ocupado. Tengo una pregunta, pues, referente a lo que ya había dicho. Sí, dale.
suponiendo que yo salgo a hacer un acompañamiento de la topografía y voy, no sé, con un calzado inapropiado para el terreno en el que voy a meterme, mi gestora socioambiental me puede impedir que yo haga esa tarea, pues, o ella me puede decir, no se meta porque usted va... Claro, debe hacerlo, debe hacerlo. Y si no lo está haciendo, no está cumpliendo con la función que le corresponde. Cada uno dentro del respeto que se merece y demás, pero hay unos parámetros mínimos que se tienen que hacer valer, ¿sí? O sea, si hay un reglamento de trabajo, si hay un reglamento, hay un programa de salud ocupacional, si hay un reglamento de higiene y seguridad que hace parte del programa de salud ocupacional, si están definidos los elementos de seguridad que cada uno de los funcionarios debe utilizar para poder hacer la actividad, corresponde a las personas encargadas hacer velar el cumplimiento de eso. Y corresponde también, porque es que, a ver, para nadie es una mentira que en construcción existen unas jerarquías que pueden ser imaginarias, pero que son reales. Entonces, si estamos hablando del ingeniero diseñador y el ingeniero, entonces está en la cúspide y todos los demás están hacia abajo y usted, ¿cómo me va a dar una orden? ¿Sí? No es cuestión de que se está dando una orden o no se está dando una orden, que se esté respetando o no, sino que con mayor razón, si yo estoy en el tope de la jerarquía, soy el que más tengo que respetar las normas que se establezcan, ¿o no? Claro, si yo soy el ingeniero, si yo soy el director, pues con mayor razón tengo que cumplir cada uno de los parámetros. Recuerdo muy bien, hay una historia en una de las, creo, no estoy seguro si es IA o es con concreto, una de las dos. Me contaban la historia de que llegó el doctor Aristizábal eso es con concreto, a visitar una obra un día, y el celador le dijo, qué pena, pero no puede entrar porque a mí nadie me dijo que usted venía para acá. Usted sabe quién soy yo, sí doctor, yo sé quién es usted, pero no puede entrar porque hoy no hay autorización para que nadie entre acá. Entonces, son parámetros. ¿El tipo qué hizo? ¿Lo echó? No, al contrario. Hombre, ese tipo me contaban que en el comité del día lunes dijo, qué bacanería, qué berraquera que se haya hecho cumplir la norma. Entonces es lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros como diseñadores, nosotros como ingenieros responsables, coordinadores y responsables de la vaina, tenemos que cumplir con cada una de las disposiciones que hay. Pili. Pues que yo quería aclarar como que la gestión ambiental es diferente de la gestión de salud ocupacional. Ah, bueno, pues, dentro de la forma en que esté establecido aquí. Exacto, pero a veces la parte ambiental la confunde con la social y la social con la de CISO. Entonces, o sea, aquí tenemos los tres, tenemos los tres. Es muy importante que cada uno sepa cuál es su función. Claro que hay una cosa, hay que mirar la relación ambiental, social, CISO, como unos pares, en el sentido de que no siempre en cada frente de trabajo van a estar los tres. Y yo me atrevería a decir otra cosa. Cuando vos estás acompañando una comisión o cuando vos estás acompañando a tu gente como ingenieros, vos al mismo tiempo te convertís en un par del CISO, del ambiental y del social. Si ellos no están ahí, vos tenés que asumir ese rol. Cada uno tiene que asumir el rol dentro de el que de mayor jerarquía que esté ahí. Pero sí, es válido, están los tres cargos. Lo que pasa es que para estos contratos en los que estamos, sí. todas las personas que estamos acá, estamos en diseño. Sí. Lo hablo desde la parte ya técnica, que no deben cumplir con ciertos requisitos ¿Cómo de qué? utilización de elementos de protección personal. Eso, el calzado, entonces requieren tenis, como no están en obra, entonces que nada les va a pasar. Es que si yo me meto en un área de trabajo, si yo destapo una cámara de inspección, eso ya es... No, pues como que tacones, no me jodas. Ya estoy dentro. Es que el dilema está que porque están en la vía... Mentiras que hay un funcionario de obras públicas que se va en suecos. Entonces, pues bueno... Juan, es que claro, porque están en la vía haciendo un recorrido que no necesitan un alcalde. No, sí se necesita. O sea, si yo salgo, si yo tengo que hacer un recorrido, si yo... Es que vea, el solo hecho... Venga. Pero eso lo hablamos en programa de impacto comunitario, ¿no? Ya. Porque es que es muy profundo, porque yo no estoy de acuerdo con ella. Si yo voy para una reunión con una comunidad, voy del carro al salón social a una reunión, yo no tengo por qué tener voz. Pues yo me puedo ir con unos tenis cómodos porque yo voy a ir a hablar, le voy a dar una conferencia como la está dando. Pero ojo, si en vos ese llegas, caso. pero ojo,
Si vos llegás, Pues si a mí la me parece como reunión, muy relativo. si la reunión termina con un recorrido de la comunidad, vos debes ir de tacones. No. No. Pero no de botas, de Ah, no. platinera. Ah, no, por no, no, ejemplo. pues depende, casco. depende, Con el casco depende, no, pero el casco sí. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el riesgo? Es el mismo riesgo que una persona Es que el natural que casco camina es, por el andén. el casco es un elemento de identificación, pero al No, mismo para eso tiempo es está el un... chaleco. No, eso es imagen únicamente, es un elemento de protección en muchas cosas. Es que el casco mismo te sirve incluso para la protección solar. Claro, me puedes decir, me estoy poniendo una cachucha, pero no. Pues el casco es una característica de la construcción como tal. De hecho, cuando, no sé, eso ha ido modificando mucho los esquemas y demás, pero la identificación, uno busca en páginas, empresas de ingeniería y el casco siempre está por cualquier lado. Sí, o sea, el casco es inherente a la El ingeniería. casco tiene sentido cuando se está dentro de una construcción porque usted lo está protegiendo. Sí, está bien, no, listo. Yo pienso que hay que diferenciar también eso de que es un diseño y es una construcción. Por ejemplo, ellas caminan todo el día por los andenes y uno se las imagina con un casco, con todas las calles, donde está toda la gente normal sin casco. Ellas no están metidas en un mancón. Yo pienso que esas cosas también hay que racionalizar, ¿cierto? ¿Usted qué dice? Eso pienso yo que Es que para todo, yo pienso que, o por lo menos yo he tenido muchas inquietudes por el proyecto que estamos dirigiendo, porque incluso pues es nuevo para todos. Entonces hay situaciones que se vuelven, que uno considera relevantes para ciertas cosas, pero no las pone en duda frente a la situación que vive en el momento. Sí. Bueno, les planteo En esto. este caso puntual, las botas, un recorrido por la calle que estamos mirando situaciones, entonces uno se pregunta, si las botas, los polices tenis, obviamente pues cuando ya el acceso de pronto a una cámara o a inspeccionar pues en el terreno, dependiendo pues del terreno, la exigencia, o de pronto también por el recorrido en la vía. Los tenis se podrán considerar parte de una dotación de trabajo en construcción. No, pero digo yo que no hace parte pues como del elemento de protección como tal, sino la exigencia en el momento de cerrar. Yo les voy a pintar estos escenarios. Entonces hay diferentes roles. Uno de los roles es la comisión de topografía que destapa y llegan los ingenieros y están acompañando por razones lógicas. Todos tienen que tener elementos de protección, incluido el casco, estamos dentro de un área de trabajo. Yo voy a hacer un recorrido ambiental y social. Bueno, yo generalmente utilizo casco en todos los recorridos sin importar si entro o no entro al área de trabajo, ya la costumbre. En la única parte donde les juro que no fui capaz fue hace 20 días en Malambo, que estaban a 42 grados centígrados y fui incapaz de ponerme casco. Tampoco fui capaz casi de salir a la calle. No le vas a contar a mi jefe. Yo hago un recorrido en la calle y cuando yo voy con el casco, pues hay una referencia sobre la construcción como tal. Estoy trabajando, y sí, el chaleco, pero es que no podemos olvidar que el tema de los chalecos también pueden convertirse de cierta manera en parte del paisaje. El chaleco no es, a todo el mundo le dio ya por tener chaleco. Pues todo el mundo tiene chaleco, no todo el mundo tiene casco. A mí me parece interesante el uso del casco, absolutamente interesante. Sí, pero práctico hasta qué punto, pues, o sea, hasta qué punto estamos cumpliendo o no incumpliendo, estamos asumiendo un riesgo si no nos ponemos lo mismo las botas platineras que tienen. No, pero no hablemos de platinera. Yo les pido el favor de que no hablemos de bota platinera, hablemos de bota con puntera reforzada. Un calzado de puntera reforzada. Pero es que tiene si vos sos un diseñador, pues al menos, pues no tengo en este momento argumentos, para el CISO sí tengo argumentos de que tiene que utilizar calzado de protección.
porque el CISO, en los momentos que me haga acompañamiento, tiene que estar involucrado con la actividad que se está haciendo. Sí, el CISO sí, pues ese ni de fundas para no tener, ni ninguno de los ingenieros, o sea, todo lo que es el personal técnico como tal debe tenerlo, porque si por cualquier razón tiene que llegar al punto donde va a trabajar, así esa no sea la actividad que haga permanentemente, pero una vez en el contrato puede que lo haga, esa vez que está dentro del área de trabajo, donde hay una tapa que se levanta y que se puede caer sobre los dedos, eso solo me hace que esa sola vez me exija. Si el acompañamiento de los sociales, si el acompañamiento de los ambientales una sola vez me exige que esas personas estén involucradas con la actividad que se está haciendo, así sea de diseño, donde tenemos que destapar, donde tenemos que hacer, me da la exigencia para el calzado y por ende, obviamente, si está dentro del área, para el uso del casco. Pero Juan, por ejemplo, yo me imagino que se están refiriendo más en el caso de que haya la socialización. En el momento de socialización, pues uno generalmente lo que usa es gorras y otro tipo de cosas, en el momento de la socialización. El casco, desde mi óptica, si yo llevo el casco, es mucho más ideal el casco, porque la gente en la socialización viene la obra, vienen los de la ingeniería, es dentro de ese imaginario colectivo que tenemos en torno a lo que es el casco. Por comodidad, obviamente el casco no va a ser lo más cómodo, ¿sí? Hay que mirar los cascos. Eso sí, si van a llegar puntualmente al sitio de obra, y tienen que tener todos los elementos de seguridad. Reitero, con una sola vez que se vean expuestos a esas condiciones. Con una sola vez, porque ¿cuál es esa sola vez? Puede ser ya, puede ser dentro de un año, no la sabemos. Y puede que esté expuesto y no le pase nada. Pero sí, claro, y deben tener barboqueo. Claro, es uno de los elementos que tiene que tener cuando está en ese espacio confinado, porque además, y lo viví hace poco en una de nuestras filiales, donde el trabajador que estaba hizo un mal movimiento, se dobló y se pegó la cabeza. Claro, hubo que meterse inmediatamente a rescatarlo y toda la vaina, porque en el mismo manhole se dio un golpe. Se le movió la escalera, algo, la había puesto mal y al bajar se pegó contra la pared del manhole y obviamente si tuviera el casco no habría tenido el mismo problema. Vale, okay. Valoración económica. La aplicación de la normatividad existente tendiente a garantizar la ejecución de los trabajos bajo un ambiente armónico y seguro. Esto es pura filosofía lo que les voy a leer aquí, pura filosofía, pero es una filosofía sobre la cual tenemos basado esto. Tanto para el medio como para la comunidad de los trabajadores implica la toma de medidas que deben ser valoradas de manera tal que permita la recuperación económica inmediata y constante a quienes ejecutan. Esto es una discusión que hemos tenido eternamente. A los principios de este tema, pues como les dije ahora, EPM fue pionera en estas normas de manejo para obras no licenciadas. Originalmente nosotros no pagábamos eso bajo un criterio que yo sigo defendiendo, en el sentido de que si usted va a hacer una intervención, usted tiene que saber que tiene que tomar unas medidas y que esas medidas valen una plata y que usted lo debe considerar dentro de sus costos. No tengo por qué tener un ítem aparte para pagar la aceptación. Había otra corriente que decía, no, eso hay que pagarlo, porque es que como estamos en el libre mercado y se le acepta la oferta económicamente más favorable, entonces el que no la mete, se lo lleva. Y después viene el problema y la pelea. Entonces les aceptaron a esa tesis, le aceptaron de que sí, que era mejor tenerlo como un ítem aparte y reconocerlo. Las primeras de cambio se fueron hasta el año 2002, donde se reconocía un porcentaje entre el 0.5 y el 3% del valor del contrato se reconocía como impacto comunitario y se pagaba mensualmente el porcentaje correspondiente siempre y cuando en el seguimiento mensual el contratista obtuviese como mínimo una calificación de 90. Si obtenía 90 le reconocían impacto comunitario, si no obtenía los 90 no lo reconocía. Eso daba lugar a que eso se considerara como una sanción, pero nos tumbaba las multas que le metíamos al contratista.
porque nadie puede ser sancionado 2 veces por lo mismo. Y el no pagarle el impacto, pero además aplicarle una multa, era doble sanción por el mismo hecho. Entonces eso había que tumbarlo y se cayó. Pero además tenía otra razón, ¿de dónde salió 0.5 a 3%? Me imagino que quienes manejaban esto antes del 2003, año en el cual yo empecé a manejar este tema, tenían una gran bola de cristal y por allá en alguna parte salió entre el 0.5 y el 3%, pero no tenía ninguna lógica. Eso era un porcentaje que les dio por poner ahí. De la misma forma como existe en el mundo entero que los costos ambientales no deben superar el 7%, que deben estar entre un 5 y un 7% máximo. Situación que para nosotros es absolutamente alejada de la realidad, porque los costos de la gestión ambiental de los proyectos de acueducto y alcantarillado, tenemos casos donde hemos superado el 30%. Son costos bastante altos y nosotros tenemos la obligación de realizar las obras, nosotros tenemos la obligación de ejecutar los proyectos independiente de cuánto nos sea el costo de las medidas que tengamos que tomar para manejar esto. Entonces, esa fue la primera versión y por allá en el año 2002 logramos llevarlo a los costos indirectos como lo tenemos hoy. Es decir, como no podemos establecer cuál es el ítem, mejor dicho, es imposible que a cada ítem le digamos cuánto le significa el impacto de manera individual, pues lo tenemos que hacer de una forma global y creemos que a través de los costos indirectos es mucho más fácil llegar a apuntarle a todos los ítems, pero adicionalmente de que al contratista ejecutor de la obra se le retribuya, se le reconozca lo que ha hecho. Imagínense en la primera, donde no le pagábamos impactos y no llegaba al 90%. Entonces, eso quería decir, eso significaba que acciones que había tomado correctas dentro del mes no merecían un pago en compensación por acciones que le habían quedado faltando. No había un equilibrio total. Pero además tenía otro problema de esa primera versión en el sentido de las obras adicionales y extras. Las obras adicionales esperaban o que llegaban, que eran, si se presentaban obras adicionales y eran compensadas con obra contractual, pues hombre, se les reconocía el impacto comunitario, pero si esas obras adicionales se hacían por un mayor valor del contrato, no se les reconocía impacto comunitario, porque se consideraba que al llegar al 100% del contrato ya él había recuperado lo que era. Entonces venía la pregunta, pero si tuvieron que tomar unas medidas ambientales y sociales en torno a ese mayor volumen trabajado, ¿por qué no reconocerlo? No, porque ya recuperó el 100%, ya recuperó lo que había invertido. No era muy ortodoxo. Y en lo extra se decía que, que el interventor determinaba si se reconocía o no. Yo tengo un ejemplo muy simple. Voy a hacer un alcantarillado que está una tubería de 8 pulgadas y voy a poner una de 20. Y resulta que cuando destapo la de 8 lo cruza un acueducto. Entonces tengo esta situación, ¿sí? Aquí va la tubería de 8 y aquí está el acueducto. Eso se nos presenta permanentemente. Y al reponerlo, pues yo no puedo bajar más, porque es que además en el manjol no tenía sino 3 centímetros y no me va a dar, entonces me va a ocupar parte del acueducto. ¿Qué tengo que hacer con el acueducto? Tengo que hacer una desviación, un muñequito, ¿cierto? ¿Qué implica para poder hacer el muñeco? Primero, ¿puedo continuar con la excavación del alcantarillado y terminar el alcantarillado? No, tengo que suspenderlo. Mientras me hacen el muñeco, ¿qué hago con la gente? Generalmente les decimos, venga, vamos a abrir otro frente de trabajo mientras tanto. ¿Sí? Pero mientras tanto todas las medidas ambientales se quedaron ahí. Es un mayor tiempo. Si yo no le reconozco a esa hora extra los 2-3 días que te demora en la gestión ambiental, pues hombre, esos recursos se los pudo haber llevado para el nuevo frente que abrió. Es que es más, cuando abrió ese nuevo frente, cuando le dijimos llévese la gente para allí, para la otra esquina, él tuvo que traer unos recursos nuevos para ponerlos allá. Entonces en la obra esta también es justo que se le pague. No tiene por qué el contratista, el ejecutor, no tiene por qué cubrir de su pecunio con los costos de la gestión ambiental. Los costos de la gestión ambiental la tiene que pagar la entidad contratante. Y por eso hemos ido evolucionando hasta el punto que estamos hoy, donde ya desde el diseño le tenemos que entregar entonces al futuro ejecutor, le decimos, vea, este es el programa de gestión ambiental, dígame cuánto me cobra por hacerme este programa.
porque antes no lo teníamos así. Antes le dábamos unos tips a través de la norma, pero no le estábamos identificando la problemática. Él, después de que había participado en la contratación y después de que le habían aceptado la oferta, es que él se fue a mirar dónde era que iba y iba a encontrar, entonces iba a perder porque ya había ofrecido realizarlo en unos costos que no eran. Entonces es un buen manejo y hay que hacerlo así. De hecho, aquí nos dice, las acciones propias de los contratos incluyen actividades en cantidades inicialmente pactadas. Sin embargo, la dinámica misma de los proyectos originan cantidades superiores e incluso nuevos ítems que son considerados extras, cuya realización exige el cumplimiento de los mismos parámetros normativos de manejo ambiental y ocupacional, los cuales deben ser cubiertos automáticamente. Es decir, cuando usted me destapa una cámara para hacer la inspección, para hacer la medición, en fin, ya desde el solo hecho de haberme levantado la tapa, ya le tengo que estar reconociendo la gestión ambiental que ustedes hacen. Y la gestión ambiental de ustedes puede ser simplemente la demarcación y señalización en torno al sitio de trabajo. Puede ser simplemente eso, pero en el momento que usted ya me está ocupando y me está registrando el dato, yo ya le estoy reconociendo la gestión ambiental. No está supeditado a una calificación, no está supeditado al criterio de un interventor. De una vez se lo estoy reconociendo a través de los costos indirectos. Lo mismo pasa con el ejecutor. Saco una pala de tierra y cuando se la cubique, ya ahí va a inmersa la gestión ambiental, porque hay un porcentaje de costo indirecto que ya le estoy retornando lo que haya invertido. Incluso así no haya invertido, así no me esté cumpliendo, le estoy reconociendo, lo que me da lugar a sancionar, porque me está cobrando por algo que no me está haciendo y lo puedo sancionar. Ahí sí no se me cae la sanción por ningún lado. Dice aquí, y esto es entonces lo que la tarea de ustedes: la valoración económica de la gestión ambiental de la instalación de redes de servicios públicos domiciliarios debe obedecer a un análisis minucioso para cada contrato, teniendo presente las características de los proyectos, las condiciones existentes en la zona a intervenir y las regulaciones normativas. Por tratarse de situaciones de obligatoria consideración y cumplimiento y en concordancia con lo expuesto, la estimación económica debe incluirse en los costos indirectos del contrato, es decir, en el AIU. Ustedes ya están haciendo la investigación, ya están identificando la problemática, de una vez están diciendo cuáles son las medidas, lo que va a permitir entonces que el contratista ejecutor, pues simple y llanamente, o mejor, los futuros oferentes puedan analizar y decir: es que esto no valía un peso, como yo decía antes, sino que estas medidas a estos problemas identificados desde el diseño valen 100 pesos, no vale 10 pesos, vale 100 pesos, y de una vez en la oferta nos digan: le voy a cobrar, señor Empresas Públicas, por ejecutarle ese programa, por hacer la obra bajo esos parámetros que usted me está diciendo de construcción, le voy a cobrar esta. Ese es el gran beneficio que tenemos a través de este nuevo modelo que tenemos. Y hay otra cosa bien interesante, que decimos: el hecho de que el contratista no estipule en el AIUI el valor del impacto comunitario no lo exime de cumplir con todo lo señalado en este capítulo y las normas que le sean aplicables, y no podrá solicitar pago adicional alguno por este concepto, pues todo quedará cubierto con lo que cotizan los costos indirectos. Esto es una forma de nosotros salvarnos, de decirle: mi hijo, si usted se equivocó, problema suyo, pero al mismo tiempo es una forma de decirle: recuerde que la norma, esta NEC 1300 y todo lo que incorporamos dentro de este programa no son cosas salidas de la locura de funcionarios de PM, es simplemente la recopilación de la normatividad existente en el país, y con base en esa normatividad ustedes, al diseñar, realizaron, tomaron unas medidas que se deben aplicar y por ende que son de obligatorio cumplimiento. En el momento de valorar, los siguientes son algunos aspectos, pero no los únicos. Nosotros hacemos énfasis en esto, no son los únicos. Yo le voy a dar, al menos por el sistema actual, yo le doy un derroterito, pero no es la última palabra. Esto usted tiene que mirar, que es esa mirada que aquí le decimos nosotros al oferente haga, es la mirada que ustedes están haciendo y que esperamos obviamente la hagan global, total. Entonces son algunos aspectos, pero no los únicos que deben tener presente para el cálculo de la prevención y manejo de los impactos que pueden generarse. Como es de esperar, cada proyecto genera unos impactos propios cuyos manejos podrán ser similares, por lo que el oferente está obligado a analizar a fondo la NEC 1300 y demás normatividades. Esto ya lo están haciendo ustedes. ¿Qué tenemos? Reuniones con la comunidad, actas de vecindad, inicial, final, fotografías digitales, filmaciones, gastos notariales, cierro aplica, actas de entorno, inicial, final, fotografías y filmaciones, edición de volantes para su realización de obra, desvío, suspensión de servicios, todo lo relacionado con los merchandise,
esos elementos que a través de la socialización o a través de las compensaciones que tenemos que hacerle muchas veces a las comunidades se debe manejar. Eso aquí en la parte de reuniones. Control de ruido, mediciones, protectores auditivos para la comunidad, pero más que control de ruido con lo de mediciones es lo que está ya en los pliegos. Esta diapositiva sufre ya hoy una modificación, porque no solamente es hacerla, nosotros le pedimos a los contratistas no solo que nos hagan mediciones, sino que las mediciones tengan algún resultado, tengan algún objeto, y el objeto es simple, es levantar un mapa de ruido de la zona que se va a intervenir. Entonces cuando nosotros les decimos, bien sea ustedes como diseñadores, les decimos, hombre, míreme las condiciones del sector. Entonces si le estamos hablando de ruido es, usted llega a un sector y usted ya sabe si el sector lo vamos a intervenir en el día o lo vamos a intervenir en la noche, ¿cierto? Sabemos que si vamos a estar en el centro, hay una parte del centro que indiscutiblemente tiene que ver en la noche, entonces tengo que hacer medición de ruido en la noche. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que hay unos parámetros de ley que me dicen en zona comercial son 70 decibeles diurnos y 65 en la noche comercial. Bueno, sí, el ambiental, listo, son 65 en la noche, pero mis equipos van a generar más de 65, entonces tiene que haber una mitigación. ¿Hacia dónde va esa mitigación? Si yo ya sé que mi mapa me dice 65, pero yo voy a generar 80, ¿qué voy a hacer con esos 15? ¿Qué tengo en el sector? Entonces ya de ahí viene la parte social. Hombre, en el sector no hay nadie en la noche. ¿Habrá que tomar alguna medida? No, se deja registrado la situación. Es que en este sector, en la noche, no hay absolutamente nadie. No, pero resulta que sí, hay un celador que está toda la noche, entonces hay que tomar una medida de protección ambiental en torno a esa persona que se va a ver afectada. Aparte de las medidas de protección ocupacional para mis trabajadores, porque son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, pero un solo Dios verdadero. ¿Hasta dónde va la salud ocupacional y dónde empieza la parte ambiental? Pues el que lo logre descifrar se gana el plus ultra. ¿Sí? Eso no tiene, se sabe que hay un punto límite, pero no hemos sido capaces de descubrirlo, ni creo que seamos capaces de descubrirlo nunca. ¿Hasta dónde va la salud ocupacional y dónde empieza el manejo de lo ambiental? Una situación bien importante. Señora, ¿a qué hora vamos a parar? Sino que, digamos, en la máquina perforadora de nosotros, sí. Previo, hay que hacer medición. Sí, claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La medición del ruido que tengo que hacer es, primero, el ruido ambiental de la zona. Hacer el ruido ambiental de la zona. ¿Tu equipo ya lo tenés calibrado con ruido? Puede que sí, puede que no. Si no lo tenés calibrado, hacer la medición de tu equipo cuando está trabajando. Y luego, entonces ya ahí tenés dos parámetros. ¿Qué tenés en tu zona y qué te va a incluir tu equipo? Te voy a poner un caso bien crítico. Vas a estar trabajando en una zona donde el ruido ambiental es 100 decibeles, altísimo. El ambiental es 100 decibeles y tu equipo genera 90. ¿Tu equipo va a hacer algo ahí? ¿Va a afectar de alguna manera el sector? Para nada. Va a quedar, se lo absorbe todo el ruido ambiental de la zona. Entonces ahí no tienes que tomar ninguna medida. Pero estás en una zona de 65 decibeles y tu equipo va a generar 100. ¿Qué vas a hacer ahí? Entonces ya tienes que tomar las medidas. Pero adicionalmente, cuando llegue tu equipo y empiece a trabajar, haces otra medición de verificación y ajuste para las medidas. Vale. Desde ese punto de vista tiene sentido el tema de la medición. Porque antes lo teníamos, hagamos medición, pero no decíamos para qué. Entonces se nos estaba quedando en algo muy filosófico, muy lindo, y que haga medición, y entonces yo me inventaba cualquier medida y ponía por ahí. No, es haga un mapa de ruido para que podamos tomar medidas en torno a la situación que hay presente. ¿Vale? Ok. ¿Qué horas tienen? Yo les veo una cara de hambre. Ay, faltan 10 todavía, ya el hambre es mío. No tiene nada que ver con el área metropolitana. O sea, todos sabemos que el área metropolitana tiene un ruido tiene un mapa de ruido ambiental. No, esto es un mapa que nosotros vamos a organizar de la zona que vamos a intervenir. ¿Le puede servir de parámetro en algún momento el mapa de ruido del área? Sí.
si coincide, si está en la zona, si en ese punto hubo una medición, te puede servir, pero te va a eximir de hacer verificaciones. No, vos de todas formas tienes que tener tus equipos para que puedas hacer las mediciones y demás. Pero esa medición es si la actividad dura un día, esa medición yo la tengo que hacer. ¿Por qué? Pues si yo solo voy a tener una actividad de un día. Pero es Porque que después más adelante vamos a hablar de duraciones de obra, como las medidas de implementar dependiendo de las duraciones de obra. lo que pasa es que cualquier afectación que vos me generes tenés que mitigarla. ¿Sí? Eso es como la gran diferencia que tenemos con los macroproyectos. En los macroproyectos montamos un Pareto y le pegamos a lo que más nos incida. A nivel nuestro tenemos una concepción muy diferente, porque acordate que hay unas personas, y ahí me quedo con vos, la parte social, donde la afectación de un solo día puede que a nivel macroambiental no me genere un daño, pero a nivel de social sí. Se lo tengo que entrar a manejar de una vez. Dime. De todas maneras, eso es para el seguimiento, pero para el levantamiento, para el diseño. Ah, sí, vos hacer, no, a ver, vos me vas a hacer, por ejemplo, una máquina para perforación, y vamos a suponer que no perforar en un solo día y con eso ya acabó. Pero vos sabes que vas a llevar la máquina para allá y vos sabes de una vez cuáles son las... Si vos tenés el ruido ambiental, pero para poder tener el ruido ambiental de la zona que vas a intervenir, ¿qué tenés que hacer? Medir, a no ser que exista la medición, pero no te va a existir. Entonces vas a tener que hacer la medición ambiental, y como sabes cuánto te va a causar la máquina, pues ya sabes de una vez si vas a tomar medidas o no. Si posteriormente va a venir una máquina de las mismas condiciones, pues lo que vas a tener que hacer es que cuando te venga ya en el futuro, en la ejecución, vas a tener que mirar tus equipos, cuánto van a generar de ruido con el ruido ambiental. No sé si estoy siendo claro. Pero la pregunta es si es un contratista, es decir, yo como diseñador no le tengo que medir el ruido ambiental al contratista, porque no sé cuándo va a licitar EPM y no sé, digamos que... Ah, no, pero si hay unos parámetros, vos me dejas de una vez, vos me dejas el mapa de ruido. Claro, pero ojo, sí, claro, me debes de dejar el mapa de ruido ambiental de la zona, para que el que vaya a venir, y hay que decirle, de acuerdo a los equipos que vaya a utilizar, y pues podemos dejarle un parámetro, por ejemplo, equipo tipo retroexcavadora que tienen tantos ruidos, volquetas que genera tanto, emisión de ruido es tanto, ciertos equipos, porque se acuerden que ahora hablamos de dos cosas, que ustedes están en un sándwich, porque a ustedes la norma les aplica para unas cosas y les aplica para otras. Unas porque están haciendo intervención, así sea diseño, y otras porque van a proyectar lo que el otro va a hacer. Entonces me dejas el mapa de ruido que te va a servir a vos también. De una vez tomar decisiones con el mapa de ruido. Si la perforadora que vas a poner ahí va a ocasionar un ruido por encima y cómo lo voy a manejar, pero al mismo tiempo te va a servir de parámetro para dejárselo a quien va a venir, y como nosotros le estamos diciendo, por ejemplo, que eso va a ser cielo abierto. Entonces, si va a ser cielo abierto, vamos a tener unas volquetas, vamos a tener una retroexcavadora que nos van a generar estos ruidos, y por ende debe hacerle el manejo de tal y tal y tal forma. Pero también le podemos estar diciendo que sea excavación subterránea, que sea perforación dirigida, es que llama una, ¿cierto? Y que la máquina cuando está... sabemos por estadística o porque pedimos el dato de los productores de esas máquinas cuánto es que va a generar de ruido, entonces me va a tomar estas y estas medidas. Fíjate que a ustedes les sirve, lo necesitan por cualquier lado, lo van a necesitar. Puede que no lo hagas entonces para verificar que tu equipo sí está haciendo ese ruido ahí, pero sí vas a tener un parámetro para tener. Puentes peatonales y vehiculares para el control de tránsito de personas y vehículos. Hay unos diseños, nosotros tenemos unos diseños de unos puentes peatonales y vehiculares. Si dentro de lo que ustedes miran ven que hay probabilidades de otro tipo de puentes, pues lo incorporan. En eso sí estamos completamente abiertos. Láminas de acero de media pulgada de espesor, de 2 metros de largo por 1,50 metros de ancho. Esto es cuando vamos a abrir particularmente ciertos cruces, ciertas cosas especiales.
salarios, prestaciones y comunicación y transporte, los gestores ambiental y social, salario y prestaciones de la cuadrilla personal de unidades de prevención. Esta es una de las cosas que nosotros debíamos desde el mismo programa establecer. Hay contratistas que dicen, sí, yo tengo una cuadrilla para el manejo ambiental, y uno va al frente de trabajo, ¿y dónde está el de impacto? Ya, espera y verá. Entonces sacan de la zanja a uno para que vaya a trabajar. No, si una vez, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las necesidades, vemos que tiene que haber un número X de personas trabajando en el tema, se debe dejar contemplado de una vez dentro del programa. Hombre, para la ejecución de este frente debe haber, si por ejemplo el plan de manejo de tránsito nos dice que debe haber banderero, como aquí dentro de esta gente están incluye bandereros o señaleros, pues debemos tener incorporado de una vez que debe haber unos bandereros. Y en el tema de bandereros, pues uno siempre cuando habla con un contratista, no, incluso un interventor, todos nosotros, todos somos igualitos, hablamos de un banderero, y si hablamos de un banderero hablamos de ¿cuántas personas? No, si hablo de un banderero hablo de uno. Si hablo de un banderero hablo de uno. No me acuerdo que ese banderero tiene ciertos problemas fisiológicos, ¿sí?, que tiene que cubrirlos, y que entonces a la persona le da ganas de hacer pipí, pero también que le da sed y le da hambre. Entonces se nos olvida que hay, por salud ocupacional, hay que rotar la gente, que no puede estar en la misma actividad todo el tiempo, tiene que haber unos tiempos de descanso. Y eso nos lo enseñan los guardas de tránsito. En salud ocupacional, los guardas de tránsito nunca están más de 2 horas en la misma esquina. Así sea, de una esquina para la otra los cambian, y con eso ya les cambia el panorama y ya están descansando. Entonces los bandereros también hay que cruzarlos, pero no pueden estar todo el día ahí. Entonces, si yo pienso en un banderero, si yo necesito un banderero, yo necesito mínimo 1.5 bandereros, o necesito 2, ¿sí? Y si necesito 2, uno allá y otro acá, entonces no estoy hablando de 2, estoy hablando mínimo de 3, ¿sí?, para que me hagan los reemplazos, porque además también, como les da hambre, ¿qué hace uno cuando tiene hambre? Come, y para poder comer, ¿qué tiene que hacer? Salir, ¿cierto? Deja de hacer lo que está y se va. Entonces a las 12 del día todo el mundo tira las palas por allá, las picas, todo, y el banderero tira la señal de París y se va también. Y entonces en ese momento, ¿qué? ¿No están pasando carros o qué? Ya viene alguien que lo reemplace. Claro, sigue pasando carros, y entonces se arman los tacos todo, y el banderero por ningún lado porque se va a almorzar. No, es que no consideramos ese número mínimo de personas que tenemos que tener. Cursos de inducción y capacitación, dotación de los 2 primeros uniformes del personal. No consideramos sino los 2 primeros uniformes porque eso es un valor agregado que nosotros tenemos dentro de las medidas. Si bien es cierto, y eso lo vamos a ver más adelante, las normas laborales colombianas, si uno se pega desde la norma de seguridad ocupacional desde el primer día, hay que darle la dotación al trabajador. Nosotros en el caso de PM pedimos 2 dotaciones desde el primer día, 2 dotaciones, pero eso lo hacemos de una manera adicional, entonces por eso lo metemos aquí dentro de la gestión ambiental. Y los otros uniformes, el que es uno cada 4 meses, ese no lo metemos por gestión ambiental, ese se nos va por prestaciones, en ese 77-80% que tradicionalmente se cobra por prestaciones de la carga prestacional de los trabajadores, ahí van incluidas las otras dotaciones. Dotación de identificación de personal, vallas informativas para obra y vehículos, unidades sanitarias portátiles autónomas por cada sitio de trabajo. ¿Cómo hace la comisión de topografía para meterse la unidad sanitaria? 6 hombres, 6 hombres. O les están dando pañal tena. ¿Les tena? Eso lo hemos discutido. Eso lo hemos discutido también, porque ellos no están en un solo punto, sino ellos están caminando. Claro. Pregunta. Uno con la comunidad. Pregunta ya mide. Puede tener unos puntos donde ellos se hagan un proceso con la comunidad y se No. una tienda o algo. No. De hecho, la especificación particular te dice, queda prohibido cualquier tipo de ese tipo de situaciones, pero particularmente para la ejecución de obra. A uno le dicen, pero para diseño. Estoy diciendo especialmente, particularmente para la ejecución de obra. Ahora, desde el punto de vista social, y eso es lo que no me han podido entender mis amigas del municipio, desde el punto de vista social, hacer contratos en casas es peligrosísimo. Eso se le puede convertir a usted en un conflicto.
porque usted sabe la calidad de sus trabajadores, usted sabe quién tiene. Yo confío totalmente en los muchachos de la comisión, pero resulta que la persona con la que usted contrató ese baño puede tirarse de las de viva mientras entraban al baño. Me hicieron esto. Pues les voy a contar la anécdota más absurda, más estúpida que tenemos en empresas públicas de Medellín con el uso de baños y cosas así. Resulta que en un día cualquiera, unos 2 trabajadores de UNE, de una firma contratista de UNE, llegaron a montar una extensión en el cuarto, en la habitación principal de la casa, de una casa. Estaban montando una extensión ahí y de pronto uno de los trabajadores sufrió un retorcijón, pero de esos que brutal, y el tipo no aguantó, señora, y ¡pum!, se metió al baño de la habitación. Cuando la señora sintió que soltaron el baño, inmediatamente se subió. ¿Pero qué pasó? Señora, qué pena, fue que me dio un retorcijón y tuve que utilizar el baño, me perdona tal cosa. Y aquí viene lo estúpido de toda la situación. Tuvimos que cambiarle el sanitario a la señora. Exigió el cambio del sanitario. Y eso pues se sale de cualquier cosa, y yo lo cuento a nivel de anécdota, y lo primero que digo es una de las anécdotas más estúpidas que pueden existir. Pero ¿hasta dónde puede llegar ese tipo de situaciones? La problemática que se puede generar cuando yo estoy tocando propiedad privada de alguna manera. Y sabemos de muchos conflictos que hemos tenido, que me perdió la plata, que se le acabó la batería, que se me perdió la plata, que se me perdieron las joyas, que el tipo entró y en ese momento la niña se estaba cambiando y me la miró morbosamente. ¿Será que se puede enfrentar a ese tipo de situaciones? Absolutamente. Entonces es algo que nosotros tratamos de evitar a toda costa, y por eso en la norma decimos, no me contrate por ningún motivo con la comunidad. Incluso hay otra situación, que es que alquilé una casa, alquilé un garaje, y el garaje tiene baño. Eso pues no se va a dar en el caso de ustedes, pues sí se da mucho con los contratistas que alquilaron y entonces la obra está a 4 cuadras, ¿sí? Y mientras viene el trabajador, primero, ¿será que el trabajador le dieron ganas de subir a las 4 cuadras por las escalas? Se metió en el manhole. Y entonces, si se metió en el manhole, ¿qué tiene que tener? Primero, autorización, permiso para poder entrar. No lo tiene, entonces destapó la cámara de cualquier manera, o ya estaba destapada y se bajó. Entonces, ¿va con arnés y línea de vida? No, ve, se metió. ¿Va a tener un compañero que le sirva ahí de vigía mientras? Tampoco, ¿cierto? ¿Cierto que no? Entonces ese tipo va a estar en un riesgo el berraco. La casa ya a las 4 cuadras o el garaje no te está sirviendo absolutamente para nada, tener el riesgo, o incluso el riesgo de que el trabajador se tenga que ir hasta allá, donde riesgos laborales, ya no son riesgos profesionales, donde el riesgo laboral, el administrador de riesgos laborales le puede decir a usted, está trabajando bajo unos parámetros de una norma que le dice que tiene que tener un baño dentro del área de trabajo, y su trabajador iba para el baño que está en el campamento. ¿Será que se lo reconoce, mi doctora? No lo reconoce. Lo puede negar simple y llanamente, decir, no le reconozco ese accidente de trabajo porque usted no está cumpliendo los parámetros de la norma. En eso también tenemos unas